Saludos a todos, bienvenidos a otro tutorial aquí en los laboratorios. Hoy tenemos entonces un laboratorio donde configuraremos Glassfish para el acceso a bases de datos de MySQL. Entonces nuestro objetivo es permitir la creación de conexiones JDBC a bases de datos MySQL, de tal modo que nuestras aplicaciones puedan utilizar el motor de base de datos de MySQL para guardar los datos en esas bases de datos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces inicialmente vamos a instalar la librería Java para MySQL, que es un paquete que viene en Ubuntu. Vamos a copiar el driver del JDBC del MySQL en el servidor Glassfish. Luego vamos a crear una base de datos de prueba desde MySQL. Y luego crearemos el pool de conexiones desde el Glassfish y comprobaremos que se esté conectando con el motor de base de datos. ¿Qué necesitamos? Entonces necesitamos un servidor Ubuntu o un servidor con MySQL donde previamente esté instalado el Glassfish. Y necesitamos también el motor de base de datos MySQL en ejecución. Entonces aquí pueden encontrar dos videos. En uno pueden encontrar cómo instalar el motor de base de datos MySQL en un servidor Ubuntu para tener la base de datos MySQL. Y en este tutorial pueden ver cómo instalar el servidor Glassfish en un servidor Ubuntu. Entonces ya tendríamos los dos componentes, el servidor Glassfish y el servidor MySQL para hacer la instalación. Y necesitaríamos acceso entonces como administradores a ese servidor. En este caso entonces nuestro servidor ya está en ejecución, es una máquina virtual, entonces nos vamos a conectar remotamente. Para esto utilizamos entonces el programa PuTTY, que abre una conexión SSH con el servidor. Entonces vamos a dar la IP de nuestro servidor de pruebas, en este caso es el 106. Abrimos la conexión, ¿sí? Vamos a entrar como el usuario administrador. En este caso nuestro usuario administrador se llama Ubuntu, con password también Ubuntu. Y vamos a proceder entonces con los pasos de instalación. Entonces lo primero que debemos hacer es instalar la librería de conexión de MySQL con Java. Esto se hace muy fácil, es con sudo apt-get install lib MySQL -java. Esto descarga entonces los drivers que necesitamos. Vamos al password de administrador, se conecta a internet y descarga entonces el paquete, que es muy pequeño. Bueno, a continuación vamos a copiar el conector de Java de MySQL al Glassfish. Para eso entonces, como administradores, copiamos el archivo. Ese archivo está entonces en una directorio que se llama user-share Java, ¿sí? El archivo entonces se llama MySQL y con tab, ¿sí? Podemos ver que existen entonces varios. Entonces -connector -java, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la versión 5.1.25 y es el archivo jar. Entonces vamos a copiar ese archivo a nuestro Glassfish, que nuestro Glassfish lo tenemos instalado en opt Glassfish 4 Glassfish, y el dominio entonces está dentro de domains, domain 1, tenemos un dominio nomás y lo instalamos o lo copiamos, mejor dicho, en nuestra carpeta lib del dominio. Entonces ya lo tenemos allá. Entonces -l, vamos a mirar que nos quedó en opt Glassfish 4 Glassfish, en el directorio de dominios, el dominio y en lib. Entonces allá tenemos nuestro archivo .jar del driver de conexión de JDBC. Reiniciamos entonces el Glassfish para que tome esta nueva librería. Entonces podemos hacerlo con sudo service Glassfish. Este comando se explica en la instalación de nuestro servidor Glassfish. Entonces aquí se detiene y se está inicializando el servidor. De este modo, entonces ya
GlassFish reconoce nuestro driver de conexión a MySQL. A continuación lo que haremos será crear una base de datos de prueba que nos permita entonces mostrar cómo sería la conexión con la base de datos. Entonces nos conectamos a nuestro servidor MySQL como el usuario root con el password. Les damos el password Ubuntu, entonces con el comando MySQL -root -p ya estamos entonces como administradores del MySQL. Vamos a crear una base de datos de prueba. Entonces create database prueba punto y coma. Con esto ya creamos la base de datos y vamos a crear un usuario, ¿sí? Y para crear un usuario entonces en MySQL utilizamos este comando grant all, ¿sí? Vamos con grant, entonces también se crea el usuario, también le vamos a dar todos los privilegios, entonces dele todos los privilegios, ¿sí? En la base de datos prueba, ¿sí? En todas las tablas al usuario prueba que se va a conectar desde localhost. No vamos a permitir las conexiones remotas, ¿sí? Y va a estar identified por la clave. En este caso vamos a ponerle el mismo nombre de usuario como clave. Ya ustedes le podrían poner una clave más compleja, pero para aquí el ejemplo, para que no nos perdamos, entonces simplemente vamos a crear el usuario prueba en localhost, que se puede conectar a la base de datos prueba con todas sus tablas, etcétera, etcétera, y va a estar identificado con el password prueba. Entonces con eso ya creamos el usuario y debemos actualizar los privilegios. Entonces con esto lo hacemos con el comando flush privilegios. Entonces ya lo tenemos ahí. Para salir entonces vamos con /Q y ya salimos. A continuación lo que haremos entonces es configurar nuestro recurso JDBC. Entonces abrimos nuestro navegador para crear nuestro entonces recurso. Entonces entramos a la consola de administración. Este es con https entonces 192.168.10.106, que es nuestro servidor aquí de máquina virtual, el de prueba, en el puerto 4848, que no se nos olvide la administración. Recordemos lo del certificado, entonces aceptamos el certificado, que no está firmado, pero es confiable porque es nuestro servidor, y entramos como administrador, como admin Ubuntu. Esto también se explica cómo hacerlo en nuestro tutorial acerca de la instalación de GlassFish en un servidor. Ahí estamos entrando, entonces ya estamos en la consola de administración, ¿sí? Vamos a crear entonces un pool de conexiones. Entonces vamos aquí a recursos del servidor en JDBC, ¿sí? Vamos entonces a JDBC Connection Pools y vamos a crear un pool nuevo de conexiones. En este caso entonces nos vamos a conectar a la base de datos de prueba, entonces lo vamos a llamar prueba con MySQL pool. Entonces es el pool de conexiones a la base de datos prueba que está en MySQL. El tipo de recurso es un data source y el vendedor de nuestro driver, nuestro motor de base de datos, es MySQL. Entonces seleccionamos MySQL acá y le damos entonces siguiente. A continuación entonces nos va a preguntar cuántas conexiones queremos en el pool, cuál es el factor de crecimiento. Todas esas opciones las dejaremos por defecto. Como pueden ver ahí es las configuraciones del pool, manejo de transacciones, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es actualizar estas propiedades. Entonces una propiedad que necesitamos actualizar es el usuario. El usuario es prueba, ¿cierto? El password del usuario, entonces buscamos el password que está por acá, entonces le pusimos prueba también. El nombre del servidor,
entonces es el nombre del servidor, lo buscamos por acá, está server name, entonces es localhost, ¿sí? Y necesitamos el nombre de la base de datos con el cual nos vamos a conectar, entonces database name, eso debe estar por acá, vamos a ver dónde está esa opción. Si no la encontramos, miren que hay muchas propiedades, entonces busquémosla, vamos a buscar database name, ¿sí? Es prueba, entonces cambiamos 4 valores: user, password, server name y database name, y simplemente venimos y pulsamos finish acá. Entonces se está creando nuestro pool de conexiones. Ya lo tenemos acá, prueba MySQL pool. Vamos al pool y este tiene una opción que se llama ping, que nos permite entonces hacer ping con la base de datos, el cual nos debe funcionar, ¿cierto? Con eso entonces nos está diciendo que este pool de conexiones se pudo conectar con nuestra base de datos recién creada de prueba. Ya entonces podríamos crear un recurso JDBC con este pool de conexiones y hacer que nuestra aplicación JDE se conecte con MySQL para su motor de base de datos, y dejar por ejemplo que JPA u otros mecanismos de persistencia se encarguen de la persistencia como tal en este motor de base de datos. Bueno, eso fue todo por este tutorial. Nos vemos en próximos tutoriales.